El contexto de este devocional es Génesis 41, 1 al 46. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y el faraón les dijo a sus siervos: ¿Podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo: Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. También le dijo el faraón a José: Como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 37 al 41. Después de interpretar el sueño del faraón, José ofreció al rey un plan de supervivencia para los siguientes 14 años. La única manera de prevenir el hambre que vendría a aquel país era a través de un plan cuidadoso, ya que sin él, Egipto dejaría de ser una nación poderosa y quedaría en ruinas. A muchos les aburren o se les hacen innecesarios los planes detallados. Sin embargo, debes recordar que el Señor es un Dios de orden, que no improvisa. Él ha trazado un plan desde la eternidad, lo está llevando a cabo y a su tiempo lo culminará. Por lo tanto, tú también debes reconocer que en la vida planear es una responsabilidad, no una opción. Al escuchar a José, el rey entendió que este joven no solo tenía la verdadera interpretación del sueño, sino también la verdadera sabiduría para hacer lo que había que hacer. El faraón tenía a su servicio a muchos sacerdotes y magos. Sin embargo, hasta que José llegó a la corte, no tenía un hombre con el Espíritu de Dios. Esto, sin lugar a dudas, hacía sobresalir a José por encima de los demás. Esta es la primera vez que la Biblia hace mención del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Es interesante notar que José no tuvo que predicar un sermón o hacer una oración para que el faraón viera el poder del Espíritu de Dios sobre él, sino que simplemente pudo verlo en su carácter, en su mensaje, en su conocimiento, en su sabiduría y sobre todo en su humildad. Faraón reconoció que José era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. Lo más probable es que tú nunca tengas la oportunidad de interpretar sueños para un rey. No obstante, aquellos que te conocen deberían poder ver a Dios en ti a través de tus palabras amables, tus actos de misericordia, tus consejos sabios y tu humildad. Piénsalo. ¿Te ven tus parientes, tus vecinos y tus compañeros de trabajo como una persona en la que habita el Espíritu de Dios? Ahora bien, José tenía el conocimiento y la sabiduría. Sin embargo, el faraón tenía el poder de decisión. Después de escuchar a José, el rey podría haber dicho: Gracias, José, por el consejo. A partir de ahora manejaré el asunto yo mismo. No obstante, después de haber comprobado la capacidad que Dios había dado a este joven hebreo, el faraón quería que fuese José quien salvara a Egipto a través de su sabia planificación, y por ello decidió darle la autoridad sobre todo. A partir de aquel momento, José manejaría los negocios personales del faraón, gobernaría sobre todo el pueblo de Egipto, sería el segundo en poder en el reino, solo por debajo del faraón, y tendría autoridad sobre todo el territorio egipcio. A lo largo de pocos versículos, hemos visto cómo José pasó de la miseria al éxito. En solo unos instantes dejó de ser el hombre invisible, aquel a quien nadie recordaba y a quien todos ignoraban, para pasar a ser el hombre más reconocido del país. No obstante, su viaje desde el pozo donde fue arrojado por sus hermanos hasta la corte del rey de Egipto duró 13 largos años. Tal vez, a lo largo de toda esta historia te hayas estado preguntando: ¿por qué Dios permitió que José fuera vendido como esclavo por sus hermanos? ¿Por qué tuvo que ser acusado injustamente por la esposa de Potifar? ¿Por qué fue echado en la cárcel por su amo si lo único que había hecho era ser leal a él? ¿Por qué, a pesar de la ayuda que recibió de José, en cuanto salió de prisión, el copero se olvidó de la promesa que le había hecho? Sin embargo, fueron necesarios una túnica arrancada, un pozo sucio, una mujer perversa, una falsa acusación y largos años en una sucia cárcel para formar en José un carácter humilde y despertar en él la sabiduría de un gran líder. Todas las circunstancias que le tocaron vivir fueron parte del entrenamiento que Dios quería que José tuviera.
Como esclavo primero y luego como prisionero, José aprendió la necesidad de depender de Dios y la importancia de servir con excelencia al Señor y a los demás. Por eso ahora estaba listo para hacerse cargo de la administración y el control absoluto de la tierra de Egipto. La historia de José nos recuerda dos grandes principios. El ascenso y el progreso son del Señor. El salmista dice: la exaltación no viene del oriente ni del occidente ni del desierto, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Salmo 75, 6 y 7. El trabajo duro, la preparación y los buenos hábitos son importantes para tener éxito, pero aún estos son regalos y habilidades que Dios da y deben ser considerados con humildad y gratitud hacia Él. En segundo lugar, la promoción y el éxito no pueden mantenerse sin el Señor. A pesar que José había sido elevado por el faraón hasta la posición de mayor honor, responsabilidad e importancia dentro del reino, no podría hacer un buen trabajo apoyándose solo en su propia capacidad. Ahora, más que nunca, necesitaba depender de la sabiduría que solo Dios podía darle. Recuerda, nunca podrás ser promovido o avanzar hasta un lugar donde dejes de necesitar al Señor, ya que con frecuencia el progreso y el éxito te harán ver más que nunca tu necesidad de Él.